Nunca olvidaré la noche en que descubrí la verdad sobre los gigantes. Estaba revisando antiguos manuscritos en la biblioteca de un monasterio en Etiopía, cuando mis manos temblaron al sostener un texto que no debería existir. El libro de Enoc completo, con detalles que me helarían la sangre. Lo que leí esa noche cambió para siempre mi comprensión de la historia humana. No estamos solos en este universo, y nunca lo hemos estado. Hubo un tiempo, antes del gran diluvio que todos conocemos, cuando seres de otro reino caminaron entre nosotros. No vinieron como visitantes pacíficos ni como observadores distantes. Vinieron con deseos, ambiciones y un hambre que desataría el caos sobre la tierra. Estos seres celestiales miraron a las hijas de los hombres y las desearon. Rompieron las leyes más sagradas del cosmos, descendieron de su morada eterna y se unieron a mujeres humanas. De esas uniones imposibles nacieron criaturas que no deberían haber existido jamás. Los Nefilim, gigantes de 3, 4, hasta 6 metros de altura, con apetitos insaciables y fuerza sobrenatural. Pero esa no es la parte más aterradora de esta historia. Lo verdaderamente perturbador es lo que sucedió después de su muerte. Sus espíritus no encontraron descanso. Quedaron atrapados entre el cielo y la tierra, vagando sin cuerpo, buscando constantemente habitar en algo, en alguien. Y según los textos antiguos, todavía están aquí. Hoy voy a contarte la historia completa de los Nefilim. Una historia que las religiones prefieren mantener en las sombras, que la historia oficial ignora, pero que está escrita en las páginas más antiguas de la humanidad. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber. Mi nombre es irrelevante para esta historia, pero mi búsqueda de la verdad me ha llevado por caminos que pocos se atreven a recorrer. Durante 20 años he estudiado textos apócrifos, he visitado ruinas en 5 continentes y he hablado con guardianes de conocimientos ancestrales. Todo para entender un misterio que comenzó hace más de 4000 años. La historia de los Nefilim no es un cuento de hadas, es un registro histórico que aparece en la Biblia, en Génesis 6:4, aunque de forma muy breve. Dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Solo un versículo, pero ese versículo abre la puerta a un mundo de secretos enterrados. Los antiguos conocían toda la historia. El libro de Enoc, considerado escritura sagrada por la iglesia etíope y citado en la Biblia por el apóstol Judas, narra los detalles completos. Habla de 200 ángeles que descendieron al monte Hermón, de los nombres de sus líderes, de los conocimientos prohibidos que enseñaron a la humanidad, de los gigantes monstruosos que nacieron, y del juicio divino que finalmente cayó sobre ellos. Pero aquí está lo que me obsesiona. Evidencias de esta historia aparecen en todas las culturas antiguas del mundo. Los griegos hablaban de titanes, los nórdicos de Jotuns, los sumerios de Anunnaki, los nativos americanos de gigantes que devoraban hombres. ¿Coincidencia? Yo ya no creo en coincidencias. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si esta historia te intriga, si quieres conocer verdades que han sido ocultadas durante milenios, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Deja un comentario diciéndome qué piensas hasta ahora. Dale like si crees que hay más en nuestra historia de lo que nos han contado. Porque, amigo, este viaje apenas comienza y lo que viene te dejará sin aliento. Todo comenzó en una época que la Biblia describe brevemente como cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra. La humanidad era joven. Las personas vivían siglos enteros y el mundo era muy diferente al que conocemos hoy. Pero en los cielos algo se estaba gestando, algo que cambiaría el destino de ambos mundos. Los ángeles asignados a vigilar la tierra tenían un nombre específico:
los Grigori o vigilantes. Su misión era simple: observar a la humanidad, protegerla de lejos, pero nunca interferir directamente en su desarrollo. Durante generaciones cumplieron su deber sin vacilar, pero algo cambió cuando vieron a las hijas de los hombres en todo su esplendor. Imagina ser un ser inmortal, sin cuerpo físico, observando desde las alturas cómo la humanidad experimenta emociones, placer, amor, familia. Durante siglos solo miraban, pero la tentación creció como una semilla oscura en sus corazones angelicales. Comenzaron a desear lo que veían. Querían experimentar lo prohibido. El líder de esta rebelión se llamaba Semiasa. Era uno de los principales entre los vigilantes, respetado y poderoso. Una noche reunió a 200 de sus compañeros en la cumbre del monte Hermón. Yo he estado en ese monte, amigo. Incluso hoy tiene una energía extraña, como si las piedras mismas recordaran lo que sucedió allí. Semiasa les dijo a sus hermanos: sé que todos sentimos lo mismo. Descendamos y tomemos esposas entre las hijas de los hombres. Pero Semiasa era astuto. Sabía que esta decisión era irreversible, que cruzarían un límite del que no habría retorno. Así que propuso algo único en la historia angelical: un pacto vinculante. Cada uno de los 200 ángeles haría un juramento solemne de llevar a cabo el plan juntos. Nadie se echaría atrás. Todos compartirían la culpa y, por tanto, todos compartirían el castigo si éste llegaba. Uno por uno, los ángeles juraron. Según el libro de Enoc, sus líderes tenían nombres específicos: Semiasa, Azazel, Amazarac, Armers, Baraquiel, Cocabiel, Tamiel, Asradel y otros 192. Cada nombre quedó registrado, porque cada uno tendría que responder por lo que estaban a punto de hacer. El juramento se selló y no había vuelta atrás. Cuando descendieron, no vinieron como espíritus invisibles. Tomaron forma física, cuerpos perfectos, más altos y hermosos que cualquier humano. Los textos dicen que brillaban con un resplandor sobrenatural. Imagina la escena: 200 seres de belleza imposible, apareciendo en diferentes regiones de la tierra al mismo tiempo, caminando hacia las aldeas humanas. Las personas que los vieron primero deben haber pensado que eran dioses. Y así comenzó todo. Los vigilantes eligieron a las mujeres más hermosas que pudieron encontrar. Las cortejaron, las sedujeron, se casaron con ellas según las costumbres humanas. Pero estas no eran uniones normales. Eran cruces entre dos especies que nunca debieron mezclarse: lo celestial con lo terrenal, lo inmortal con lo mortal, lo espiritual con lo físico. Las consecuencias de estas uniones sacudirían los cimientos mismos de la creación. Los vigilantes no solo tomaron esposas humanas, hicieron algo aún más peligroso: comenzaron a enseñar a la humanidad secretos que debían permanecer ocultos, conocimientos que la humanidad no estaba preparada para recibir, tecnologías espirituales y físicas que alterarían el curso natural de nuestro desarrollo. Y yo he visto las consecuencias de estas enseñanzas que perduran hasta hoy. Azazel fue quizás el más destructivo de todos. Él enseñó a los hombres el arte de la metalurgia bélica. Les mostró cómo extraer minerales de la tierra, cómo fundirlos y forjarlos. Bajo su instrucción, los humanos crearon las primeras espadas, cuchillos, lanzas y escudos de metal. Antes de esto, los conflictos humanos eran brutales pero limitados. Con armas de metal, la guerra se volvió industrial, devastadora, imparable. Pero Azazel no se detuvo ahí. También reveló los secretos de los metales preciosos y las gemas. Enseñó cómo trabajar el oro, la plata y cómo engarzar piedras preciosas. Esto puede sonar inocente, pero creó algo que no existía antes: la codicia organizada.
De repente, ciertos objetos tenían valor arbitrario inmenso. La gente mataba por oro. Las primeras estructuras de clase social basadas en riqueza material emergieron. Otros vigilantes compartieron diferentes secretos. Amazarak enseñó hechicería y el corte de raíces para crear pociones mágicas. Armers reveló cómo romper encantamientos. Barakiel mostró los secretos de la astrología, no la versión diluida que conocemos hoy, sino el verdadero arte de leer e influenciar destinos a través de las estrellas. Cocabiel enseñó astronomía avanzada y el significado profundo de las constelaciones. Tamiel compartió conocimientos sobre los ciclos lunares y su influencia sobre la Tierra y los seres vivos. Asradel reveló los movimientos precisos de la Luna y cómo usar este conocimiento para propósitos ocultos. Había otros que enseñaron cosmetología avanzada, tintes para transformar lanas y pieles, técnicas de seducción y manipulación emocional y artes que hoy llamaríamos magia negra. Cuando visité las ruinas de Baalbek en Líbano, vi algo que me dejó sin palabras. Bloques de piedra de más de 800 toneladas, cortados con precisión milimétrica, movidos y apilados de formas que nuestra tecnología moderna apenas podría replicar. La explicación oficial dice que fueron los romanos, pero los romanos nunca reclamaron haberlos construido, solo construyeron encima. ¿Quién entonces? ¿Cuándo? ¿Con qué tecnología? Los textos antiguos dan una respuesta inquietante. Los gigantes y aquellos que aprendieron de los vigilantes poseían conocimientos de ingeniería, astronomía y manipulación de fuerzas naturales que hemos olvidado. Sabían cómo mover piedras imposibles, cómo alinear estructuras con precisión astronómica perfecta, cómo trabajar piedra de formas que desafían la explicación. La humanidad recibió poder sin sabiduría, conocimiento sin madurez moral. Era como darle armas nucleares a niños, y el resultado fue exactamente el caos que podrías imaginar. La violencia explotó, la corrupción moral se extendió como plaga, y lo peor aún estaba por venir, porque las esposas de los vigilantes estaban embarazadas. Las mujeres que se unieron a los vigilantes pronto descubrieron que sus embarazos eran diferentes, aterradoramente diferentes. He hablado con académicos que han estudiado los textos arameos originales y todos coinciden. Estos no eran embarazos normales. Los bebés crecían a velocidad antinatural dentro del vientre. Las madres sufrían dolores insoportables. Algunas no sobrevivieron al parto. Cuando nacieron los primeros Nefilim, el mundo cambió para siempre. El nombre Nefilim viene de la raíz hebrea nafal, que significa caer. Algunos lo traducen como los caídos, otros como los que hacen caer a otros. Ambas interpretaciones son correctas. Eran productos de la caída de los ángeles y causarían la caída de la civilización antediluviana completa. Los bebés Nefilim no se comportaban como bebés humanos. Crecían con velocidad alarmante. Un Nefilim de un año tenía el tamaño de un niño humano de 5 años. A los 5 años eran del tamaño de adultos. A los 10 eran gigantes que superaban los 3 metros de altura. Algunos de los más poderosos alcanzaban 4, 5, hasta 6 metros. Imagina encontrarte con uno de estos seres cara a cara, pero su tamaño no era lo más aterrador, era su apetito. Los Nefilim necesitaban consumir cantidades masivas de alimento para sostener sus cuerpos enormes. Al principio comían los granos y las cosechas humanas. Las aldeas enteras trabajaban solo para alimentar a 1 o 2 Nefilim que vivían cerca, pero las cosechas nunca eran suficientes. Entonces comenzaron a comer el ganado. Rebaños completos desaparecían en días. Cuando el ganado se acababa, cazaban animales salvajes. Los textos describen cómo los Nefilim vaciaron regiones enteras de fauna. Cazaban elefantes, rinocerontes,
osos gigantes de las eras antiguas, todo lo que pudieran encontrar. Pero sus apetitos solo crecían junto con sus cuerpos, y entonces sucedió lo impensable: comenzaron a cazar humanos. El libro de Enoc es explícito sobre esto, aunque muchos prefieren ignorar estos pasajes. Los Nefilim comenzaron a devorar a los humanos. No era solo por hambre física. Había algo en su naturaleza híbrida, algo roto en su esencia misma, que los impulsaba a actos de violencia y crueldad inimaginables. Se convirtieron en los monstruos de las pesadillas humanas. Los nombres de algunos Nefilim famosos se preservaron en los textos. Okya y Hakya, hijos de Semiaza, estaban entre los más poderosos. Mawai, otro gigante de renombre, tenía sueños proféticos sobre el diluvio que vendría. Gilgamesh, el héroe de la épica sumeria, según algunos textos, era un Nefilim o descendiente de ellos. Esto explicaría su fuerza sobrenatural y su búsqueda obsesiva de la inmortalidad. En diferentes regiones de la tierra, los Nefilim establecieron dominios. Se proclamaron reyes, dioses, semidioses, crearon las primeras ciudades-estado donde los humanos eran poco más que ganado. Las mujeres humanas eran tomadas a voluntad. Los hombres eran esclavizados o simplemente devorados. La tierra gemía bajo su opresión. Y mientras todo esto sucedía, sus padres angelicales observaban, atrapados en los cuerpos físicos que habían elegido, incapaces ahora de regresar al cielo, comprendiendo demasiado tarde el horror de lo que habían creado. Pero alguien más estaba observando. En los cielos, los arcángeles que habían permanecido fieles miraban con horror creciente la corrupción que se extendía por la tierra como gangrena. He estudiado las jerarquías angelicales durante años y puedo decirte que estos 4 arcángeles no eran seres comunes: Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Cada uno representa un aspecto del orden divino, y todos estaban viendo cómo ese orden se desmoronaba. Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, fue el primero en hablar. Su naturaleza guerrera no podía tolerar la injusticia que veía. Los Nefilim masacrando humanos inocentes, los vigilantes compartiendo secretos prohibidos, la sangre de niños, mujeres y ancianos empapando la tierra. Esto no puede continuar, declaró a sus hermanos. La creación misma está siendo profanada. Gabriel, el mensajero divino, asentía gravemente. Él había sido testigo de la historia humana desde el jardín del Edén. Había visto la caída de Adán y Eva, el asesinato de Abel por Caín, pero nada se comparaba a esto. Los vigilantes han traicionado su propósito sagrado, dijo. Abandonaron sus puestos celestiales por lujuria mortal. Han corrompido su naturaleza inmortal con carne temporal. Rafael, conocido como el sanador, sentía el dolor de la creación misma. Los textos antiguos dicen que Rafael puede escuchar el sufrimiento de todos los seres vivos. Imagina eso, escuchar millones de gritos simultáneos de terror, dolor, desesperación. Las madres llorando por hijos devorados, los ancianos rogando por misericordia que nunca llegaba. La tierra misma contaminada por violencia sin precedentes. La vida está siendo pervertida, dijo Rafael. Estas criaturas híbridas no deberían existir, rompen todas las leyes de la creación. Uriel, el guardián de los misterios divinos, comprendía las implicaciones cósmicas. No se trataba solo de violencia física. Los vigilantes habían revelado conocimientos que alterarían permanentemente el curso de la humanidad. Habían acelerado nuestro desarrollo tecnológico milenios antes de que estuviéramos moralmente preparados. Era como enseñar física nuclear a niños. El equilibrio cósmico está roto, advirtió Uriel. Si esto continúa, la humanidad se destruirá a sí misma o algo peor, se convertirá en una raza de tiranos con poder angelical y moral humana corrompida.
Los 4 arcángeles tomaron una decisión sin precedentes. Irían directamente ante el trono del Altísimo, presentarían el caso de la tierra, clamarían por justicia. Y yo he visto representaciones artísticas antiguas de este momento, 4 figuras radiantes de pie ante una luz cegadora, sus cabezas inclinadas, sus voces elevándose en súplica unánime. Lo que dijeron ante el trono divino quedó registrado en el libro de Enoc. «Señor», clamaron, «¿has visto lo que Azazel ha hecho? Ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y ha revelado secretos eternos que se guardan en el cielo. Semiasa ha enseñado encantamientos y corte de raíces. Han tomado esposas y engendrado gigantes. Y ahora la tierra está llena de sangre y violencia. Las almas de los que han muerto claman desde el suelo. Justicia, Señor. La creación clama por justicia». Y según los textos, el silencio que siguió fue ensordecedor. Un silencio que precedía la tormenta del juicio divino. Lo que sucedió después está registrado con detalles precisos en el libro de Enoc. La voz que habló desde el trono divino no era solo sonido, era realidad manifestándose, era existencia misma tomando forma audible, y pronunció sentencias que sacudirían ambos mundos, el celestial y el terrenal. He pasado años meditando sobre estas palabras y cada vez me estremecen más. El primer decreto fue para Gabriel. «Ve a los bastardos, a los réprobos, a los hijos de la fornicación, destruye a los hijos de los vigilantes, envía los unos contra otros, hazlos perecer matándose mutuamente, no les concedas larga vida». Dios estaba ordenando que los Nefilim se destruyeran entre ellos mismos. No enviaría un ejército angelical. Usaría su propia violencia contra ellos. Su naturaleza corrompida sería su propia perdición. A Rafael le fue asignada una tarea específica y personal. «Ve, Rafael, y encadena a Azazel de pies y manos. Arrójalo en la oscuridad. Abre el desierto que está en Dudael y arrójalo allí. Coloca sobre él piedras ásperas y puntiagudas, cúbrelo con tinieblas, que permanezca allí para siempre, cubre su rostro para que no vea la luz, y en el gran día del juicio será arrojado al fuego». Azazel, quien había enseñado la guerra y la vanidad, pasaría milenios en oscuridad absoluta, perforado por piedras, esperando un juicio final aún peor. La sentencia para Semiasa y sus compañeros vino a través de Miguel. «Ve, Miguel, y ata a Semiasa y a sus asociados que se han unido con mujeres y se han corrompido con ellas en toda su inmundicia. Cuando sus hijos mueran y vean la destrucción de sus amados, átalos durante 70 generaciones bajo las colinas de la tierra hasta el día de su juicio. Entonces serán llevados al abismo de fuego, al tormento y la prisión por toda la eternidad». 70 generaciones. Aproximadamente 2000 años de tormento preliminar antes del castigo final eterno. Pero había una sentencia más, una que afectaría toda la creación. La tierra entera ha sido corrompida. Por tanto, limpiaré la tierra con agua. Prepararé a un hombre justo llamado Noé. Él y su familia sobrevivirán. A través de él, la humanidad tendrá un nuevo comienzo, pero los días del hombre serán acortados. Ya no vivirán 800 años, sus días serán 120 años, para que la maldad no se acumule a través de generaciones. Y aquí viene algo que pocos entienden. ¿Qué pasaría con los espíritus de los Nefilim después de su muerte física? Eran híbridos, mitad angelicales, mitad humanos. Las almas humanas van al Sheol, el lugar de los muertos. Los ángeles no mueren. Pero los Nefilim eran ambos y ninguno. La respuesta es escalofriante. Cuando murieran, sus espíritus quedarían atrapados en la tierra. No podrían ascender al cielo ni descender al Sheol. Vagarían como espíritus desencarnados, hambrientos, torturados, buscando constantemente cuerpos que habitar. Estos espíritus
según los textos, se convirtieron en los demonios que asedian a la humanidad hasta hoy. Las sentencias estaban pronunciadas, el juicio era inevitable, y los ejecutores angelicales se prepararon para cumplir las órdenes divinas. Y así llegamos al final de esta historia que ha permanecido oculta en las sombras durante milenios. Pero déjame ser claro, esta no es solo historia antigua. Las implicaciones resuenan hasta hoy. Los espíritus de los Nefilim, según los textos, todavía vagan. Los vigilantes siguen encadenados bajo la tierra, contando los milenios hasta su juicio final. Y Jesús mismo dijo que los últimos días serían como en los días de Noé. Cada vez que visito sitios megalíticos inexplicables, cada vez que leo sobre descubrimientos arqueológicos de esqueletos gigantes que misteriosamente desaparecen de los museos, cada vez que estudio las leyendas de gigantes que aparecen en absolutamente todas las culturas antiguas del mundo, me pregunto, ¿cuánto de nuestra historia real nos han ocultado? La historia de los Nefilim no es solo sobre el pasado, es una advertencia sobre el futuro, sobre lo que sucede cuando se cruzan límites sagrados, cuando el poder se obtiene sin sabiduría, cuando la ambición supera la moral. Los vigilantes lo tenían todo en el cielo, pero quisieron más. Su caída arrastró al mundo entero con ellos. ¿Estamos repitiendo sus errores hoy?